la invasión que nunca ocurrió. En la madrugada del 1 de septiembre de 1939 comenzó uno de los episodios más oscuros de la historia moderna. Hitler lanzó sus temibles tanques, los famosos Panzer, sobre Polonia, desatando así la Segunda Guerra Mundial. Solo 3 días después, Francia y Gran Bretaña, que hasta ese momento habían cedido ante las crecientes ambiciones del Führer, decidieron ponerle un alto. Finalmente, le declararon la guerra a Alemania, pero esta reacción llegó demasiado tarde para Polonia. El ejército alemán, la temida Wehrmacht, avanzó con fuerza imparable. En un acto tan valiente como desesperado, la caballería polaca cargó contra los tanques nazis, sin ninguna posibilidad. Fueron arrasados. Este trágico enfrentamiento simbolizó el final de una era. La vieja idea romántica de la guerra había muerto. Había llegado la era de la guerra moderna, dominada por la maquinaria nazi, precisa y devastadora. Europa acababa de presenciar algo nunca visto, la temida Guerra Relámpago o Blitzkrieg, una estrategia que combinaba velocidad, fuerza y sorpresa. En solo unos meses, además de Polonia, cayeron Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica y Holanda. Hitler parecía imparable. Su sueño de dominar todo el continente europeo empezaba a tomar forma. La única esperanza era Francia. Su ejército era fuerte, con un poder militar comparable al de la poderosa Wehrmacht alemana. Pero la realidad fue muy distinta. La audacia, la velocidad y la determinación del ejército alemán arrasaron cualquier intento francés por detenerlos. Ni siquiera la ayuda de un cuerpo expedicionario británico fue suficiente. Al final, las tropas del Reino Unido tuvieron que retirarse a toda prisa desde Dunkerque. Finalmente, Francia cayó. El 22 de junio de 1940 se firmó un armisticio que fue una humillación total para los franceses. ¿El lugar? Exactamente el mismo vagón de tren donde Alemania había firmado su rendición en la Primera Guerra Mundial. Un gesto simbólico y cruel por parte de Hitler. Al día siguiente, el Führer paseó por París por primera y única vez. Se detuvo varios minutos frente a la tumba de Napoleón, como si estuviera rindiendo homenaje o reclamando su lugar en la historia. En su mente, sus delirios de grandeza se estaban haciendo realidad, pero aún había algo que se interponía entre él y el control total de Europa: Inglaterra. Al otro lado del Canal de la Mancha, el Reino Unido no se rendía. Su nuevo primer ministro, Winston Churchill, había reemplazado al débil Neville Chamberlain y estaba decidido a luchar hasta el final. Hitler intentó negociar. Quería quedarse con Europa continental y ofrecía a los británicos conservar su imperio de ultramar. Pero Churchill no estaba dispuesto a pactar con un tirano. Los británicos no estaban dispuestos a inclinarse ante Hitler. Rechazaron por completo esa absurda idea de repartir el mundo con un dictador. Y al frente de esa firme decisión estaba Winston Churchill. Churchill se convirtió en el símbolo de la resistencia. Con su voz firme y su espíritu inquebrantable, logró unir y dar fuerza a un pueblo que sabía lo que se avecinaba. Una prueba durísima. Sus palabras, transmitidas por la BBC, quedaron marcadas en la historia como un grito de valor frente a la tiranía. Lucharemos en los mares y en los océanos. Lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestra isla, sea cual sea el costo. Lucharemos en las playas, en los lugares de desembarco, en los campos, en las calles y en las colinas. No nos rendiremos jamás. Durante todo el verano de 1940, en Inglaterra se vivía con una mezcla constante de miedo y tensión. La idea de una invasión alemana inminente se volvió casi una obsesión. Casi a diario, alguien decía haber visto la flota nazi acercándose por el Canal de la Mancha. Rumores de soldados alemanes desembarcando en alguna playa recorrían los pueblos costeros como pólvora.
Las campanas de iglesias y campanarios sonaban una y otra vez anunciando la supuesta llegada del enemigo. Pero tras cada falsa alarma, todo volvía a la normalidad, aunque el miedo seguía ahí, latente. Y entonces llegó el 16 de septiembre de 1940. Ese día se difundió una noticia confusa. La tan temida Operación León Marino había comenzado. Según la prensa aliada, los alemanes intentaron cruzar el canal, pero sus fuerzas de desembarco fueron atacadas por la aviación británica cuando aún estaban en puertos franceses. ¿Fue cierto? ¿O fue otra alarma más? Lo único claro es que, real o no, la amenaza se sentía cada vez más cerca y el pueblo británico seguía resistiendo, mientras en Inglaterra se vivía con miedo. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los titulares causaban conmoción. La revista War Illustrated y el diario New York Sun aseguraban que la invasión alemana sí había ocurrido y había sido un desastre total. Según observadores neutrales, la masacre fue terrible. Decenas de miles de soldados alemanes muertos, heridos o ahogados. Las costas francesas, decían, estaban llenas de cuerpos carbonizados. Las historias eran estremecedoras. Hospitales desbordados de soldados con quemaduras graves. Un médico francés anónimo aseguraba que los británicos lanzaron bombas incendiarias sobre los barcos alemanes. El petróleo derramado en el agua se prendió fuego, quemando vivos a quienes saltaban desesperados desde las cubiertas. Un mes después, algunas fuentes estimaban las bajas alemanas en 350.000 soldados. Aunque Berlín negó todo, los rumores crecían. Testigos hablaban, cadáveres aparecían en playas belgas, carbonizados, como prueba de una tragedia imposible de ocultar. Pero ¿qué tan cierta era esta historia? ¿Fue un intento real de invasión fallido o una campaña de desinformación aliada? El 18 de septiembre de 1940, 2 días después del supuesto ataque, el periodista de la CBS, William Scherer, vio algo inquietante. Un tren de la Cruz Roja llegaba a una estación cerca de Berlín con heridos, muchos con quemaduras graves. ¿De dónde venían si no había combates activos desde hacía meses? Para Scherer no había duda. Eran sobrevivientes del frustrado intento de cruzar el Canal de la Mancha. Otro periodista estadounidense, Charles Barbe, dijo haber visto cuerpos carbonizados cerca de Dieppe. Según sus cálculos, más de 33.000 soldados alemanes murieron en el ataque británico a la flota de invasión. Con el tiempo, la historia fue desapareciendo, como si alguien quisiera enterrarla. Pero en 1944, con el avance aliado en Francia, la verdad reapareció. Corresponsales hallaron testigos, enfermeras belgas que atendieron en Bruselas a cientos de soldados alemanes quemados, muchos de los cuales murieron en los hospitales. La presión mediática obligó al gobierno británico a responder. En 1945, justo tras el fin de la guerra en Europa, el tema llegó al Parlamento británico. La explicación oficial fue desconcertante. El ministro de Información, Geoffrey Lloyd, negó el ataque aéreo británico y dijo que esos soldados participaban en un experimento alemán con trajes de amianto para resistir fuego, en caso de que los británicos usaran barreras de petróleo. Según él, los trajes fallaron y murieron abrasados. ¿Era creíble? No convenció a nadie. Con el tiempo, la historia se apagó. Solo quedó una declaración del primer ministro Clement Attlee en 1946. Sí, se recuperaron cuerpos de soldados alemanes quemados en costas británicas, pero no más de 30. Años después, soldados británicos admitieron haber recuperado esos cuerpos, aunque pocos, que parecían víctimas de accidentes aéreos más que de una gran invasión. Entonces apareció otro dato desconcertante.
Tras la guerra, se reveló un plan secreto británico para hacer creer que Alemania intentó invadir Inglaterra. ¿Cómo? Recuperando cadáveres de pilotos alemanes, vistiéndolos con uniformes de infantería y dejándolos en el mar para que las olas los llevaran a la costa. ¿Una invasión fantasma? ¿Un intento real silenciado? ¿O propaganda de guerra? Hasta hoy, el 16 de septiembre de 1940 sigue envuelto en sombras. Nadie ha confirmado qué ocurrió realmente. ¿Realmente pasó algo ese día? No hay pruebas concluyentes de una masacre o invasión, pero sí testimonios de soldados heridos en hospitales y cadáveres quemados en costas inglesas. La fuerza alemana estaba lista para cruzar el canal con cientos de lanchas de desembarco. Es posible que durante un ataque aliado o accidente, varias embarcaciones se incendiaron. Esto pudo causar una tragedia que los nazis ocultaron. Durante la guerra, ambos bandos ocultaban accidentes graves para proteger la moral y la confianza de sus ciudadanos. También pudo tratarse de un desastre aéreo de la Luftwaffe silenciado. Pero no olvidemos la propaganda aliada. Quizás esa historia fue un montaje para elevar la moral británica. Los servicios secretos aliados destacaron en operaciones de desinformación, decisivas para ganar la guerra. Sea cual sea la verdad, y sin archivos secretos que la revelen, el misterio del 16 de septiembre sigue vigente. ¿Tú qué opinas? ¿Fue tragedia real o montaje para levantar la moral? Déjame tus teorías en los comentarios. Me encantaría debatir este misterio de la Segunda Guerra Mundial.